Señor, vosotros siervos del Señor. Alabad al Señor.
espera ese día, Señor. Tu iglesia espera el día en que demos a luz la vida de tu Hijo. Tú nos prometiste que un día vendrías y nos libertarías, Señor. Por su esterilidad, ¿acaso no subió a asilo a clamar delante de su Dios para que levantara su aflicción y abriera su vientre? Hoy he visto vuestra necesidad. Hoy he visto cómo has venido cargados delante de mí, con tus luchas, con tus desasosiegos, con tus tristezas, pero con la gran necesidad de hallar una respuesta de mi boca. Esa fue la condición que llevó a asilo. Y la escuché porque su clamor subió delante de mí. Y hoy os digo que escucharé vuestro corazón y vuestra necesidad. Y escucharé el clamor de vuestra boca, porque cuanto para mí no hay nada imposible. Porque así dijo Jehová. Clama al justo y Jehová le oye. Clama, justos, a Jehová tu Dios, y Él se inclinará a vosotros, y oirá tu clamor, y os sacará del pozo de desesperación, del lodo cenagoso, porque solo Dios tiene el poder para librarnos. Solo Él tiene el poder para hacernos estar firmes en los lugares altos. Clamad, justos, a Jehová tu Dios, y Él os oirá. De vuestros corazones, cuando vosotros mismos decís: Señor, no soy nada, estoy siendo reducido, aún no entiendo. Pero no temáis, que yo habito en el silencio de vuestros corazones, porque la misericordia mía traspasa los cielos, y yo soy un buen Padre para vosotros. No os condenéis, no os condenéis, porque en el silencio de vuestros corazones yo habito. Cuánto he amado a Israel, que desde el niño lo he atraído. Cuánto mis ojos han llorado por Israel, y mi corazón se ha enternecido. Si lo he traído desde niño, y a Efraín lo he traído en mis brazos. Cuánto he amado a Israel y a Efraín, para que se arrepientan y se vuelvan a su Dios. Cuánto los he atraído con cuerdas de amor. Vuélvete, oh Israel, vuélvete, Efraín, a tu Dios. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amados, no os desesperéis, no os turbéis en vuestra alma. Esperad a que vuestro Dios se manifieste, y veréis la gloria de vuestro Dios. Pero esperad en nuestro Salvador, esperad en vuestro Salvador, y seremos
misericordia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda mi día de reposo para no profanarlo y su mano la aparta para no hacer el mal. Y al extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni el eunuco diga: he aquí yo soy como árbol seco. Porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mi día de reposo y a los que abracen lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa sobre mis muros, y un nombre mejor que el de hijos e hijas, un nombre perfecto que nunca perecerá. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de vivos y no de muertos. Pero gozad vosotros, pueblo mío, porque habéis sido vivificados por medio de mi Espíritu Santo.
Señor. Santo es tu nombre, Cristo Jesús. Y la tierra sea llena de tu gloria, Señor. Sea tu templo lleno de tu gloria, Señor. Sea tu templo lleno de tu santidad, Señor. Señor, sea llena tu templo, lleno tu templo, Señor. Sea lleno el templo de nuestros corazones con tu gloria, Señor. Sea lleno con tu espíritu, Señor. Sea lleno con tu santidad, Señor. Llena tu templo, Señor, con tu espíritu. Llena, Señor, tu casa con tu santidad, Señor. Hermoséate en tu santidad, Señor. Hermoso tú eres en tu santidad, Señor. Glorifícate, Cristo Jesús. Llena tu templo, Señor, con tu espíritu, Cristo Jesús. Oh, en medio de esa gran multitud había un corazón que clamaba con angustia. En medio de esa gran multitud había un necesitado que clamaba desde lo más profundo de su corazón. Había en ese corazón tal angustia y aflicción que se acercó con un clamor para verte. Oh, haya en nosotros ese mismo clamor de angustia, esa misma convicción, esa misma certeza, esa misma fe que te maravilló a ti mismo, que pudiste decir: no he visto tanta fe en Israel. Oh, ese clamor que pudo decir: una migaja de tu mesa deja caer y será suficiente para saciar mi hambre, será suficiente para saciar mi clamor. Oh, una migaja de tu mesa pudo salir de un corazón que reconoció su pequeñez, pero también tu grandeza, Señor. Una migaja de tu mesa será suficiente para saciar nuestra necesidad, Señor. Porque aquí tú que dices: me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Tú que desde tu juventud has estado quieto y sobre su cimiento has estado en reposo. Tú que nunca fuiste vaciado de vasija en vasija, ni nunca fuiste en cautiverio. Por tanto, tu sabor ha quedado en ti, tu olor nunca ha cambiado. Pero no sabes que eres un miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, levántate de los muertos, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Porque no me veréis hasta que no digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Gracias por tenernos aquí, Señor, en tu casa. No queremos estar en otro lugar, Señor. Atrae a los hambrientos, Señor, a este lugar, por favor, Señor. Señor, atrae a muchos a esta gran arca de salvación, por favor, Cristo Jesús. Amamos tu palabra, Señor. Danos tu palabra hoy, Señor, por favor. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Quiero que me acompañen, hermanos, en sus Biblias al libro del profeta Daniel, capítulo 6. Daniel capítulo 6, vamos a ver unos versículos ahí, hermanos, y
titulado a esta prédica El sueño cumplido de Dios. Y vamos a verlo, hermanos, porque el sueño cumplido de Dios. Daniel capítulo 6. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Dice ahí, fíjense, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Por el tiempo, hermanos, no podemos ver muchos detalles de este capítulo, pero solo este capítulo merece ser estudiado por mucho tiempo y para ser expuesto más de un domingo. Saben lo que va a pasar en este capítulo, ¿verdad? En este capítulo Daniel es metido en el foso de los leones, ¿recuerdan, hermanos? Y no tenemos el tiempo para hacer una exégesis, pero ¿qué es sátrapas? ¿Qué son sátrapas, hermanos? Bueno, en la versión autorizada en el inglés dice ahí 120 príncipes. Puede ser otra palabra también. Miren, esto es bien importante porque lo que sucede con Daniel aquí es esto. Dice, le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 príncipes. Tenían autoridad, ¿no? Que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos, o sea, sobre estos 120 príncipes, 3 gobernadores. Pero hay otra palabra más interesante que igualmente la versión autorizada en el inglés dice, y sobre ellos 3 presidentes, dice. Fíjense, hermanos, estaban los 120 príncipes y sobre estos 120 príncipes estaban 3 presidentes, de los cuales Daniel era uno de ellos. ¿Están entendiendo, hermanos? ¿Daniel era un presidente o era un príncipe? ¿Qué era Daniel, hermanos? Exactamente, era un presidente, a quienes estos príncipes diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero fíjense, hermanos, este hombre, el versículo 3 dice, pero Daniel mismo era superior a estos, ¿qué, hermanos? A estos príncipes y presidentes. ¿Están entendiendo, hermanos? Daniel era superior a los 120 príncipes y sobre los 3 presidentes, y él era uno de ellos, y él mismo era superior a esos presidentes. Amén, ¿están entendiendo, hermanos? ¿Quién era Daniel? Era superior a estos príncipes y presidentes. ¿Por qué, hermanos? Porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Este era Daniel, hermanos. Qué hombre, ¿verdad, hermanos? Aquí en la tierra, hermanos, aquí en la tierra. Él estaba literalmente gobernando aquí en la tierra, hermanos. Ahora, en estos versos de este capítulo que acabo de leer, fíjense, hermanos, uno pensaría Daniel. A uno, cuando piensa uno en Daniel, ¿qué se le viene en la mente? El jovencito, ¿verdad? El jovencito que estuvo ahí, que no quiso comer la comida del rey, que se guardó, que hizo esto. Pero aquí en este capítulo 6, hermanos, en los versículos, y por el tiempo no lo voy a leer, pero más adelante aquí dice en el versículo 4, en la última parte, porque él era fiel. Estos príncipes y estos presidentes buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, pero dice que no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Por qué, hermanos? Porque Daniel era fiel, dice las escrituras, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Qué hombre este, ¿sí o no, hermanos? Qué hombre, hermanos. Entonces hicieron una ley. Ustedes saben que si alguien oraba a otra persona que no fuese el rey, recuerdan ustedes, a otro dios, iban a echarlo al foso de los leones. Y ahí se desenvuelve la historia. Pero, hermanos, aquí Daniel ya no era un jovencito, hermanos. ¿Cuántos años piensan ustedes que tenía Daniel? ¿Alguien sabe? Daniel en este capítulo, hermanos, tenía 80 años de edad, hermanos. Él era ya un señor adulto. Él no era el jovencito ahí que lo iban a tirar ahí al foso de los leones. Daniel tenía 80 años, hermanos. Y él había pasado por 2 reyes aquí a esta época de la historia. Aquí en capítulo 6 ya había pasado Nabucodonosor, había pasado Belsasar, habían pasado, y tienen que saber también que Babilonia estaba en decadencia.
Y ahora estaba entrando ahí Darío en el trono. Es el rey que empieza hablando en el versículo 1. Y faltaban 2 años para que llegara Ciro al poder, para dar un contexto histórico a lo que quiero que miremos. Y ahora Darío es el tercer rey de Babilonia que estaba ahí cuando Daniel estaba presente, hermanos. Fíjense la vida de Daniel, hermanos, aquí en el capítulo 6. Y hablando acerca del foso de los leones, hermanos, aquí él ya no era un jovencito, hermanos. Fíjense, la vida de este hombre a mí me deja maravillado, hermanos. Estoy maravillado con la vida de este hombre, hermanos. Él empezó desde lo más bajo. Fíjense, hermanos, ¿sí o no? ¿Cómo entró él estando en Babilonia? ¿Entró como un príncipe? ¿Entró como un presidente? ¿Cómo entró Daniel a Babilonia, hermanos? Como un esclavo, hermanos. Y no era de esa nación, él era un judío, no era nacido de Babilonia, hermanos. Él entró así, hermanos, miren, así, con cadenas, con harapos. Venía quizá con su casa quemada, tal vez con amigos muertos, tal vez con familiares que habían asesinado, o iban mismos también ahí cautivos, ¿sí o no? Así entró Daniel, hermanos, en Babilonia. Me deja impresionado, hermanos, porque él empezó desde lo más abajo, hermanos. Y él tuvo una vida intachable, porque él era fiel, dice, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y tenía 80 años, hermanos. Y la gente a sus 80 años tenían ese testimonio de este hombre que una vez vieron que era un esclavo y llegó a ser ahora un hombre, un anciano de 80 años, y tenía una vida intachable, admirable la vida de Daniel, ¿sí o no, hermanos? Desde su juventud hasta siendo un adulto, hermanos, un mayor. Y quiero que se fijen en esto, por lo que quiero que miremos hoy. Él era un anciano, era un hombre intachable, hermanos. Me siento atraído hacia lo que este hombre hizo, o lo que este hombre decidió, que lo llevó a hacer o a tener esa clase de vida, hermanos. Lo que él decidió y lo que lo llevó por ese camino, hermanos, para que los impíos dijeran que él era un fiel y no había ningún vicio ni una falta en él. Pensemos, hermanos, en Daniel no como aquel, en este momento, para lo que quiero que miremos, no pensemos ahorita en Daniel como aquel hombre sabio, como aquel profeta, sino que pensemos ahora en sus inicios, para que le sintamos el sabor a lo que quiero que miremos hoy. Pensemos en la juventud de Daniel, ahí cuando él estaba en lo más bajo de la sociedad, hermanos. Él era un joven cautivo, él era un esclavo. Pensemos en esto ahorita en Daniel. Vivamos esta idea para que le podamos sentir más a esta historia y el sabor a esto, hermanos. Daniel era un esclavo. ¿Y qué es un esclavo, hermanos? Un esclavo cumple los deseos para otro, ¿sí o no, hermanos? Vive para otro, cumple las órdenes y los deseos para otro. No vive para sí mismo, ¿sí o no, hermanos? Ese es un esclavo. Tal vez hoy nosotros en nuestra sociedad occidental no tenemos muy claro el concepto de un esclavo, porque no se mira tan realmente, o sea, tan como era en esa época. Literalmente los esclavos eran un objeto, hasta se ponían de venta, ¿sí o no, hermanos? Así eran, el tráfico humano que existía. Daniel era uno de ellos, hermanos. O sea, lo más bajo de la clase social era Daniel, hermanos. Un esclavo no vive para sí mismo, o sea, no puede cumplir sus propios deseos, no puede cumplir sus propios anhelos, sino que el esclavo está para cumplir los deseos de su amo, ¿sí o no, hermanos? Él vino desde abajo hasta arriba. Capten bien estos detalles en la vida de Daniel, hermanos, porque fíjense, quiero que vayamos a un versículo en Jeremías, en uno de mis versos favoritos, porque el Señor habla algo bien tremendo aquí, hermanos. Dice en Jeremías capítulo 15, el 19, y quiero esperarlos que todos estemos ahí. Fíjense, hermanos, lo que dice el Espíritu Santo en la boca de Jeremías capítulo 15, versículo 19. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y fíjense lo que va a decir ahorita, hermanos. ¿Pueden leerlo conmigo a una misma voz, hermanos? Por favor, esta última parte hasta el último. ¿Listos? 1, 2 y 3. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas
a ellos. Fíjense, hermanos, qué precioso. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Hermanos, yo veo aquí la vida de Daniel, hermanos, y lo que pasó con él en estos versos, hermanos. Hermanos, dice aquí: si entresacares lo precioso de lo vil. ¿Y qué es lo precioso, hermanos? ¿Alguien puede decirme qué es lo precioso, hermanos? Lo precioso no son nuestras vidas, hermanos. Eso no es lo precioso. Lo precioso es la vida de Cristo, hermanos. Él es el único precioso en todo el universo. Amén, hermanos. Él es el único precioso. Si entresacamos lo precioso, hermanos, de nuestras situaciones viles, o sea, de lo vil, de lo que estemos pasando o de lo que nos haga pasar la vida, el Señor. Daniel era un esclavo, ¿sí o no, hermanos? Qué cosa más vil la que él vivía, hermanos. No tenemos ni idea, hermanos, porque no vivimos en una sociedad así. Literalmente, hermanos, él vivía como un esclavo, hermanos. Así fue llevado, hermanos. Era una situación de mucha vileza, ¿sí o no, hermanos? Pero si entresacares lo precioso, dice, de lo vil, ese fue ese hombre, hermanos. Después dice aquí: conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Y no fue eso lo que pasó con Daniel, hermanos. ¿Recuerdan? Hasta Darío proclamó una orden después, cuando vio a Daniel que no había sido devorado por los leones, que glorificaran al único precioso. Amén, hermanos. ¿Recuerdan? Ellos se convirtieron a Daniel y no Daniel a ellos, hermanos. Si entresacamos, hermanos, lo precioso de lo vil, si entresacamos su vida, hermanos, si entresacamos lo que Él es, hermanos, su carácter, si se ve reflejado en nosotros su carácter, hermanos, en medio de lo que nosotros estemos viviendo o lo que Él nos permita a nosotros, hermanos, si estando ahí en una situación vil. ¿Cuál situación vil? Dios sabrá cuál es la situación vil, hermanos. Pero si aprendemos nosotros a encontrarnos con el Señor, hermanos, y a llevarlo todo a Él y a encontrarnos con Él, Él dice y Él promete una cosa para nosotros, hermanos. ¿Qué dice? Si entresacares lo precioso de lo vil, ¿qué va a pasar con nosotros, hermanos? Serás como mi boca, dice las Escrituras, hermanos. Hermanos, esto me hace temblar hasta el día de hoy, ser como la boca del Señor. Y vaya que Daniel no fue la boca del Señor, hermanos. Después del capítulo 6 empiezan unas revelaciones pero tremendas que hacen temblar al mundo hasta el día de hoy, que salió por la boca de Daniel, porque él llegó a ser la boca del Señor, hermanos. Amén, hermanos. Por entresacar lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Qué es ser la boca del Señor, hermanos? Fíjense, con una palabra salida de la boca del Señor hizo Él el universo, los cielos y la tierra. Amén, hermanos. Con una palabra de su boca le dijo: Lázaro, ven fuera. Y resucitó, hermanos, con una palabra de la boca del Señor. Él levantó y sanó a los enfermos, hermanos. Él abrió el mar, hizo flotar el hacha en el agua. ¿Recuerdan ustedes con Eliseo? Se le había perdido un hombre, a un joven ahí, se le había perdido. ¿Y cómo lo hizo flotar Eliseo, hermanos? ¿Recuerdan ustedes? Con una madera, ¿no? ¿Recuerdan? Y flotó el hierro, hermanos. Ese es la boca del Señor, hermanos. Ese es. Serás como mi boca, dice las Escrituras. Qué privilegio, hermanos, ser la boca del Señor. Amén, hermanos. Fíjense, hermanos, o sea que es una gran oportunidad la que el Señor nos da cuando nos pasa, cuando Él quiera pasarnos por situaciones viles. ¿Sí o no, hermanos? El sueño cumplido de Dios. ¿Quieres ser como la boca del Señor? Hermanos, miren, ¿cuántos pueden ver necesidades alrededor de familias, nuestros amigos, vecinos? Amén, hermanos, ¿sí o no? Mucha necesidad. ¿Cuál es la respuesta para estas personas, hermanos? Incluso por nosotros mismos, a los que nos rodean. Una palabra del Señor, ¿sí o no, hermanos? Amén, hermanos. Es una palabra del Señor, hermanos. ¿Quieres ser como la boca del Señor? Bueno, Él tiene sus métodos para hacernos como su boca, hermanos. Solo Él sabrá lo que nos hará pasar a cada uno de nosotros
Pero de algo sí estoy seguro, hermanos, que Él dice en su palabra: si entresacares lo precioso de lo vil, serás sin duda alguna, tú serás como la boca del Señor. Tú y yo podemos ser la boca del Señor, hermanos. ¿Están comprendiendo, amados hermanos? Fíjense, esta situación a la que Daniel fue expuesto, hermanos, era un anciano. Yo no sé, la Biblia no lo dice, pero no creo que hicieron bajar a Daniel por unas escaleras cómodamente a un anciano de 80 años. ¿Cómo lo hicieron bajar? Empujado tal vez, no sé, tirado, ¿sí o no? Era un foso. Es una situación vil, hermanos. Daniel llegó a cumplir el sueño de Dios. Dios realizó su sueño cumplido en Daniel. Y hermanos, y quiero ver con ustedes algunos misioneros y personas que cumplieron el llamado de Dios. Y en esto quiero centrarme esta mañana, hermanos. Voy a terminar en unos minutos más. Misioneros, hermanos, personas, hombres comunes, hombres y mujeres comunes que cumplieron el llamado de Dios, que fueron puestos en situaciones viles, que entresacaron lo precioso de esas situaciones viles, que llegaron a ser la boca del Señor, que cumplieron el sueño de Dios en sus vidas. Y que en esta mañana, hermanos, el Señor pueda desafiarnos a nosotros también y a responder a su llamado para ser la boca del Señor, hermanos. ¿Cuántos quieren ser la boca del Señor, hermanos? Digámoselo al Señor entonces esta mañana. Hermano, ¿se puede proyectar, hermano? Tú me lo puedes proyectar, hermano. Solo yo te voy a decir cuando se pase a la siguiente. Quiero ver algunos misioneros, hermanos, que cumplieron el llamado de Dios sobre sus vidas. Fíjense que, no sé si está proyectado ya, no lo puedo ver. ¿Sí está? Gracias. Yo les traigo eso porque se quede en la mente, y yo quiero que quede en sus mentes y que baje en sus corazones. El primero que quiero ver con ustedes es Jim Elliot, misionero martirizado en Ecuador. ¿Cuántos han oído de Jim Elliot, hermanos? Fíjense, esto no fue hace cientos y cientos de años. No, hermanos, fue hace muy poco tiempo. Quiero que miremos la siguiente, hermano, por favor, la segunda. Sale Nate Saint, ¿sí o no? El piloto misionero. Ambos, Jim Elliot y Nate Saint, hermanos, formaban parte de un equipo interdenominacional. Eran 5 personas. Estos dos eran un equipo de 5 personas que se había propuesto a emprender la arriesgada misión de alcanzar al evangelio a la tribu Auca en Ecuador. ¿Cuántos saben la historia, hermanos, de Jim Elliot y de Nate Saint? Fíjense, hermanos, lo que dijo Jim Elliot. Miren este hombre, hermanos. Solo quiero ver pincelazos de hombres y mujeres de Dios. No me va a alcanzar el tiempo para ver muchos y muchos. Solo voy a ver 5 esta mañana. Pero, hermano, Jim Elliot dijo así: ningún sacrificio que hagamos por Dios es más grande que el sacrificio que Él hizo por mí, dijo Jim Elliot, hermanos. ¿Y qué sacrificio hizo él y sus 4 compañeros? Sus propias vidas, porque murieron a manos de la tribu Auca. ¿Recuerdan, hermanos? Muchos le preguntaron a Nate Saint por qué estaba malgastando su vida en esta misión, y él les respondió: y la gente que no conoce al Señor nos pregunta a nosotros por qué desperdiciamos nuestras vidas como misioneros. Ellos se olvidan también de que están consumiendo sus vidas, dijo Nate Saint, y que cuando la burbuja se rompa, ellos no tendrán nada que mostrar de significado eterno por los años que desperdiciaron. Qué tremenda declaración de Nate, ¿sí o no, hermanos? O sea, alguien vivir pasivo, perdiste tu oportunidad de mostrar un significado eterno en los cielos y en la tierra. Y Nate Saint y Jim Elliot y sus otros 3 compañeros dieron su vida por amor al evangelio de Cristo allá en Ecuador. Quiero que miremos el tercero, hermano, por favor. ¿Cuántos han oído hablar de Eric Liddell? Él fue
campeón olímpico. Era el hombre más veloz del mundo, ¿saben? Olímpico y misionero. Él sorprendió literalmente, hermanos, al mundo entero, porque se rehusó correr en un domingo. ¿Recuerdan la historia de él, hermanos? Él no quiso correr en el día domingo. Eso fue allá en el 1924 en París, en los Juegos Olímpicos que se estaban elaborando ahí. Y todos saben que Eric Liddell le dijo no hasta el príncipe de Gales, quien le pidió que corriera porque era el hombre más veloz de todo el mundo en los 100 metros. Pero él dijo que no, porque iba a ser en domingo, y eso estaba en contra de sus convicciones bíblicas, hermanos. Fíjense, la prensa se le vino encima, muchos dijeron era un traidor, ahí le empezaron a hablar en contra de él. Pero Dios le dio la oportunidad a este hombre, hermanos, de correr, ahora no los 100 metros, sino 400 metros. ¿Recuerdan? Era un desafío mayor todavía, y él los corrió, hermanos, y nadie pensó que él tenía la oportunidad. Y Eric Liddell les ganó, y él ganó la medalla de oro. ¿Recuerdan, hermanos? Hasta hay un gran film de su vida, de la vida de Eric Liddell. Pero la historia de este hombre no termina ahí, hermanos. Lo que mucha gente no sabe es que Eric Liddell tuvo una vida más grandiosa después de esto. Él se fue, ¿a qué país se fue como misionero, hermanos? A la China se fue Eric Liddell, hermanos. Dejó sus trofeos, dejó su carrera, dejó todo lo prometedor que tenía como atleta. No sé si firmas con muchas empresas o una cuestión soñada para muchas personas. Él dejó esa vida y se fue a servir al Señor, hermanos, para servirle como un misionero en la China, a proclamar el nombre de Jesús, lugar donde murió, recuerdan, en un campo de concentración, porque los japoneses lo agarraron porque estaban en guerra con China. Recuerdan, hermanos, y él dio la vida por amor al Señor. Eric Liddell, hermanos. Quiero ver la otra, por favor, hermano. ¿Cuántos han oído de esta mujer, hermanos? Amy Carmichael. Esta mujer, hermanos, era una misionera en la India. Fíjense, Amy Carmichael, hermanos, es impresionante la historia de esta mujer, hermanos. Sin fuerzas notorias humanas, rescató a muchos niños de la oscuridad. Por razón del tiempo, solo les cuento rápido. La historia es que, hermanos, pero que una cosa horrible que sucedía en la India, los mismos padres, las mismas madres daban a sus niñas, recuerdan ustedes, saben la historia de Amy Carmichael, daban a sus niñas, hermanos, para que fueran al templo de los ídolos, de los dioses de ellos. Y las sacerdotisas, los sacerdotes de esos templos entrenaban a las niñas para ser sacrificadas a sus ídolos. Y las madres sabían eso, hermanos, y ellas daban a sus niñas. Y Amy Carmichael, hermanos, empezó, pero de una manera soberana, con una persona, creo que se llama Prina, la primer niña que ella salvó. Fue algo sobrenatural que empezó a rescatar de las garras literalmente del infierno, hermanos, a sacárselas del maligno, hermanos, y empezar a rescatar a muchas niñas y a muchos niños. Esta mujer irlandesa, hermanos, adoptó a India como su país. Su trabajo misionero comenzó en el 1896 y tuvo una labor ininterrumpida, hermanos, de 55 años hasta su muerte. Jamás tomó vacaciones, sino que se dedicó a su vida a la comunidad de Dohnavur en la India, en un centro de entrenamiento y de sanidad para muchos. Y en las palabras de Amy, ella dijo: si no tengo misericordia, así como mi Señor tuvo misericordia de mí, entonces no conozco nada del amor del Calvario. Si ambiciono algún lugar en la tierra distinto al suelo polvoriento en la base de la cruz, entonces no conozco nada del amor del Calvario, dijo esta mujer, hermanos. Y ahí dio su vida hasta que el Señor le permitió cumplir su propósito en la India. Quiero ver una quinta más, hermano, por favor. Ahí dejémoslo en la quinta. Yo voy a decirte cuando pasemos a la otra. En la quinta está bien. ¿Cuántos han oído de esta mujer, hermanos? De Gladys Aylward. Gladys Aylward era una misionera en la China, hermanos. Gladys Aylward, ella tenía un ferviente amor por la China, hermanos.
y por llevar el mensaje de salvación a estos pueblos. Su sacrificada vida, hermanos, su incalculable fe y el deseo por ganarse el respeto y el cariño de los chinos, hermanos, la convirtió en una de las misioneras más renombradas de la historia. Y hay más por mencionar, hermanos. ¿Y qué hablar de William Tyndale, el traductor de la Biblia? De John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, de Richard Burbrand y su esposa Sabina, creo que se llamaba su esposa. Él fue el fundador de La Voz de los Mártires. ¿Y por qué no hablar de William Booth, el fundador del Ejército de Salvación? ¿Por qué no hablar de Samuel Morris, el príncipe convertido en misionero? ¿Y por qué no hablar y mencionar a Corrie ten Boom, la cristiana que ayudó a judíos durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Y por qué no hablar de William Carey, el conocido como el padre de las misiones modernas? Y muchos y muchos y muchos más, hermanos. ¿Han oído de ellos, hermanos? ¿Y qué de nosotros, amados hermanos? Muy bien, cómodos aquí como estamos, hermano. No, estoy bien, aquí estoy bien. Les pregunto otra vez, hermanos, ¿cuántos quieren ser la boca del Señor, amados hermanos? ¿De veras? ¿En serio, hermanos? ¿Quieren ser la boca del Señor, hermanos? Pongamos la siguiente, hermanos, la sexta. Yo he puesto ahí un signo de interrogación. Quizá esté tu foto ahí, ¿sí o no? Quizá esté tu nombre ahí. Misionero en tal parte, misionera en tal parte, siendo la boca del Señor. Hermanos, el sueño, ¿cuántos van a cumplir el sueño de Dios para sus propias vidas, hermanos? ¿O van a seguir ahí en nuestras propias comodidades? ¿O van a salir a ser la boca del Señor a este mundo, que lo que realmente necesita es una palabra salida de la boca del Señor? Amén, hermanos. ¿Y cuál es el método, hermanos? Si entre sacares lo precioso de lo vil, Señor, lo precioso no es mi vida. El mundo no me necesita a mí. El mundo no te necesita a ti. El mundo necesita al único precioso en el universo, que va a salir a través de tu boca y de mi boca. Amén, hermanos. Eso es lo que el mundo necesita, hermanos. ¿Cuántos quieren ser la boca del Señor, amados hermanos? Quiero ver, algunos no realizan el sueño de Dios. Fíjense, hermanos, hablando en cuanto a Daniel, que él fue llevado cautivo a Babilonia. Él y sus amigos no eran los únicos, hermanos, que habían sido llevados cautivos. No era solo Daniel y sus 3 amigos. Eran más, hermanos, eran miles más. No eran decenas, eran miles más de personas, de judíos, que iban ahí cautivos con Daniel y sus amigos. Ya podemos quitarlo, gracias, hermano. Estas 4 personas, hermanos, se ve que ellos llegaron a reinar y pasaron por ese proceso y llegaron a ser la boca del Señor, hermanos, ahí en el imperio más poderoso del mundo en ese entonces, hermanos. Fueron llevados cautivos de Jerusalén a Babilonia y llegaron a gobernar sobre la tierra, siendo la boca, literalmente eran la boca del Señor aquí en la tierra, hermanos. Solo estas 4 personas, hermanos, se sometieron al proceso. ¿Y los demás qué pasó con ellos? No solo eran estos 4 judíos, hermanos. Babilonia no solo se llevó a Daniel y a estos 3, eran miles de judíos, hermanos, ¿entienden? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? No solo eran 4, y se ve claramente, hermanos, que los demás no eligieron este camino de Daniel y sus 3 amigos. Habían más judíos, hermanos, que fueron llevados cautivos, pero ellos no eligieron comer la comida de Daniel. Ellos eligieron comer la comida del rey de Babilonia, hermanos. Y así es hasta el día de hoy, hermanos. Muchos eligen en la iglesia, hermanos, eligen comer la comida de Babilonia. Y solo son unos pocos, hermanos, que eligen comer la comida del rey de reyes, hermanos. Estas personas que no eligieron comer la comida de Daniel ni se mencionan en las escrituras, ni vale la pena mencionarlos, ¿verdad? Ni los mencionan sus nombres, pero obviamente existían, hermanos, y ahí estaban. Ellos ni fueron llevados en este proceso para gobernar. Ellos fueron gobernados por Daniel y sus 3 amigos, hermanos. Y así es hoy en día, hermanos. ¿Me están entendiendo, amados hermanos? ¿Me están entendiendo? Amén. Díganme fuerte, ¿me están entendiendo, hermanos? Este camino, hermanos, para llevar una vida llamada a reinar, a ser la boca del Señor para todos, está abierta la invitación, hermanos, para todos.
pero son pocos los que deciden caminar por él, hermanos. Los demás se contentan con estar comiendo la comida de Babilonia, la comida de este mundo, y ahí están, hermanos, pero son pocos los que eligen comer otro tipo de comida. Y yo quiero elegir comer la comida del Rey de Reyes. Y ustedes, hermanos, la comida que el Rey de Reyes ha ordenado, y los hombres del reino aman, hermanos, la comida que Dios ha ordenado, y siempre ha sido así y siempre seguirá siendo así, hermanos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Por ejemplo, fíjense, otro hombre, Nehemías, hermanos. Nehemías, cuando él se levantó para hacer regresar al pueblo de Babilonia a Jerusalén, Nehemías llegó después de Daniel. Para tener un contexto, el tiempo no nos da para ver un contexto histórico, pero ahí estaba Nehemías para hacer regresar al pueblo de Babilonia a Jerusalén y reconstruir los muros de Jerusalén. ¿Recuerdan a Nehemías, hermanos? Muchos de sus propios hermanos judíos se levantaron en contra de Nehemías, hermanos, diciéndolo que no lo hicieran. ¿Para qué van a regresar a Jerusalén? ¿Por qué? ¿Por qué hicieron esto? Estos amigos o hermanos cercanos de Nehemías. ¿Por qué, hermanos? Porque estos judíos, hermanos, ya estaban acostumbrados a vivir ahí en Babilonia, hermanos. Quizá eran comerciantes, eran negociantes, y estaban acomodados ahí en su vida en Babilonia. Ya tenían un estatus, ¿no? ¿Verdad? Y no querían regresar a Jerusalén a hacer la obra de Dios y a restaurar la casa de Dios. No, Nehemías, así está bien, no te preocupes, ya hicimos negocios con el mundo, vivimos bien, no te preocupes, no te comprometas. ¿Cómo reconstruir la casa de Dios? No, Nehemías, no. Y muchos se levantaron en contra de Nehemías. Es así también, hermanos, cuando alguien se somete al proceso, hermanos. Y si sacar es lo precioso de lo vil, el que se somete a ese proceso, hermanos, cuando el Señor lo mete a ese proceso para reinar, para llegar a ser la boca del Señor, hermanos, en el proceso de ser ese linaje escogido, muchos de nuestros propios hermanos se van, oigan bien, hermanos, se van a levantar, a oponerse en contra de nosotros cuando empezamos a escoger otro tipo de comida, hermanos. Cuando queremos hacer su voluntad, cuando queremos seguir al Señor, los íntimos nuestros se van a levantar en contra de nosotros, hermanos, para desanimarnos y que no nos comprometamos más con el Señor. ¿A cuánto les ha pasado eso, amados? ¿Entienden de lo que les estoy hablando, hermanos? ¿A cuánto les ha pasado, hermanos? Así es este camino, hermanos. El que se quiere comprometer más, el que quiere meterse más con el Señor, el que quiere llegar a ser la boca del Señor, los mismos íntimos van a levantarse y te van a tratar de desanimar. Era lo que hacían los más cercanos a Nehemías, hermanos. Ellos no querían levantarse, estaban acomodados a su vida, hermanos. Por ejemplo, muchos pueden decir no hacer o no participar en muchas reuniones en la iglesia, o no involucrarse mucho en la iglesia. Así de lejos está bien, así de lejitos está bien. Muchos no van a querer, hermanos. Para muchos es suficiente solo el domingo, algunos martes, uno que otro jueves, allá de vez en cuando, o no entregarse tanto, hermanos. Como dijo una persona en la iglesia que dice: ay, yo que siempre que llego a la iglesia aquí al refugio, solo bautismos hay, dice. Llega una vez al año, llega cada 31, entonces solo bautismos se encuentra. ¿Entienden? No, en esa iglesia solo bautismos hacen, dice, porque llega una vez al año, ¿no? No es cierto, eso nadie lo dijo. No creo que exista alguien así. Primero Dios, no, ¿verdad? Pero hermanos, muchos van a levantarse así a desanimarte. No te muertas al concurso, no te metas en esto, no. Te van a poner de encargado o de colíder, no. Te vas a meter de líder de hogar, no, qué compromiso, ese es un camello bárbaro, no te metas a eso. Mientras hay que reconstruir la casa de Dios. ¿Cuántos pueden ver que sí debemos reconstruir la casa de Dios, hermanos? ¿Cuántos saben, hermanos? Debemos reconstruir la casa de Dios, hermanos. Hay que reconstruir los muros de Dios. Y este es el mensaje de Nehemías, hermanos, al que nos invita a levantémonos
y edifiquemos juntos la casa de nuestro Dios. Muchos no van a captar este mensaje, hermanos, ni siquiera vivir este mensaje, el de cumplir el sueño de Dios, pero pocos sí, hermanos. Primero Dios, que nosotros seamos de esos hermanos. ¿Cómo podemos, hermanos, nosotros? Miren, yo quiero terminar en unos minutos. ¿Cómo podemos nosotros desperdiciar la oportunidad, hermanos, que tenemos enfrente de nosotros, hermanos? Óiganme, escúchenme, hermanos, escúchenme. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, desperdiciar la oportunidad que tenemos enfrente de nosotros, hermanos, para salir como los grandes hombres y mujeres de Dios, como Jim Elliot, como Nate Saint, como Eric Liddell, como Amy Carmichael, como Gladys Aylward, hermanos? Fíjense, y ellos, el evangelio que ellos predicaban, hermanos, era el evangelio de Cristo. O sea, era un evangelio puro, era un evangelio sencillo. Cuando digo sencillo, no es que no tiene importancia, sino que ellos no lo complicaban, hermanos. No hablaban de acumular riquezas, como el evangelio de la prosperidad está diciendo hoy. ¿Saben de esa doctrina? Y ellos, cómo hacen las cosas y cómo es posible, hermanos, que hoy en día la iglesia esté haciendo eso, y ese es el mensaje que se esté propagando por todo el mundo, hermanos. Y que sean esas las mega iglesias. No hay ningún problema con las mega iglesias, pero el mensaje que sale de ellas, hermanos, ¿cómo puede ser posible que ellos sean los que estén tocando las vidas, hermanos, y las almas, cuando no están predicando el evangelio verdadero de Dios, cuando no están siendo la boca del Señor, hermanos? ¿Y nosotros qué, hermanos? ¿Cuántos saben, hermanos? El río de Dios, hermanos, el río de Dios estaba desde temprano aquí. Lo sintieron, hermanos. Este es, hermanos, el río de Dios que el mundo necesita, hermanos. El mundo no necesita humos, no necesita coreografía, no necesita bailarinas, con todo respeto, porque son nuestros hermanos, ¿sí o no, hermanos? El mundo lo que necesita es el Espíritu de Dios cambiando los corazones, hermanos. Amén, amados. El mundo no necesita un show, hermanos. Lo han tenido por 6,000 años de historia, ¿sí o no? El mundo ha tenido shows siglo tras siglo. El mundo lo que necesita, hermanos, es a personas sencillas, comunes y corrientes, como tú y yo, que entresaquen lo precioso de lo vil, hermanos, y que seamos como la boca del Señor, hermanos, que va a traer su avivamiento a esta tierra, hermanos. ¿Cuántos quieren ser la boca del Señor, hermanos? Señor, haznos como tu boca, Señor. Señor, haznos como tu boca, Señor. Este mundo, Señor, necesita ver lo precioso, Señor. Lo precioso de tu vida, Señor. Este mundo, Señor, necesita tu espíritu, Señor, literalmente convirtiendo los corazones, Señor, librando de cadenas en Cristo Jesús. Señor, he aquí tu pueblo, Cristo Jesús, que queremos ser como tu boca, Cristo Jesús. Hermanos, yo tenía más, pero yo siento al Señor en esto. ¿Y cuántos quieren venir aquí adelante a decirle: Señor, yo quiero ser tu boca, Señor?
presentarnos delante del Señor y decirle: Señor, ayúdame a entresacar lo precioso de lo vil. Yo no sé, hermanos, qué estaremos pasando, cada uno sabrá, hermanos, su situación, pero yo quiero sacar de en medio de esa situación, Señor, lo que me estás haciendo tú pasar, tu vida, Señor, y yo quiero ser tu boca. Digámoselo juntos al Señor, hermanos: Señor, queremos ser tu boca, Cristo Jesús. Salvador, este mundo necesita tu palabra. Tu presencia, Señor. No necesitas luz, no necesitas humanos, necesita tu palabra. Queremos entresacar lo precioso y que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Manda a tu pueblo, Señor. Abre las puertas a tu pueblo para que sea tu boca, Señor, ahí en sus casas, en sus trabajos. Abre la puerta, sé tú la boca donde tu palabra poderosa pasará a través de cada uno de ellos, Señor.
no tener miedo al sufrimiento, Señor. Hermoso Señor, danos la gracia para que hayan separaciones. Danos la gracia, Señor, para estar gozosos, Señor. Porque por tu misericordia estamos aquí, Señor. Porque un día a ti te plació, Señor, mandar a esta tierra quien nos hablara, quien nos predicara de la cruz. Hermoso, hermoso, agradecida estoy, Señor. Agradecida de que tú hayas mandado, Señor, tus siervos a esta tierra. Y te imploro, Señor Jesucristo, que nos metas bajo tus alas y que podamos ser como tu boca, donde quiera que vayamos, Señor. Oh, Dios divino, Dios divino. De amor por otros, Señor amado, por los niños, por los jóvenes, por los ancianitos, Señor. Levanta hombres de verdad, Señor, y quita toda religiosidad en nosotros. Danos un corazón de mártires, Señor, de siervos que sirvan, Señor, de hombres que no estén buscando riquezas y basura en este mundo. Por favor, Salvador eterno, levanta en este año obreros dispuestos, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en el lugar de la cautividad donde tú nos has llevado, para proclamar tu nombre, Señor. A los que no te conocen, Dios, por favor, haznos fieles a ti, Señor, donde tú nos has puesto, por favor, Padre. Da la gracia, mi Salvador. Da la gracia, mi Cristo amado, para proclamar tu nombre en el lugar donde nos has puesto. Ayúdanos a sacar lo precioso de entre lo vil, para que vean tu gloria, mi Señor. Que yo me iré y os enviaré al Consolador. Yo no os dejaré huérfanos, porque delante de vosotros irá mi espíritu, delante de vosotros no temáis. No dudéis más en vuestro corazón, porque si creyereis veréis mi gloria. Yo os he amado y los he llamado a cada uno de vosotros. Y aquellos que estén dispuestos a entregar vuestros corazones, yo os digo
que mientras viva no diga, las piedras hablarán. Oh, que no tengan que hablar las piedras. Yo quiero hablar, dice. Dile al Señor, yo quiero hablar y entregar tu mensaje, Señor. Mientras viva yo, las piedras no hablarán. Dile al Señor que seamos tu boca, oh gran Jehová. Todavía hay tiempo de arrepentirse. Renuncien a este mundo que nada bueno les va a traer. ¿Cuántos están dispuestos, hermanos, a hacer la boca del Señor? Decirle: Señor, ábreme una puerta, Señor, donde yo pueda proclamar tu mensaje, Señor. Hermanos, y alguien puede decir: hermano, pero yo ¿cómo puedo hacer? Tengo mi negocio, tengo esto, no puedo salir de acá. Solo quiero contarles algo pequeño, no se muevan, quiero que terminemos orando. Pero fíjense, hermanos, el sueño de una vida de un hombre, que él quería ser un obrero. Fíjense que parecía que se iba a hacer realidad en él, pero fue un sueño truncado, porque nunca pudo ir al campo misionero como era su deseo. Confuso y destrozado él emocionalmente, este joven se fue a trabajar para su padre, que era dentista y que tenía un pequeño negocio colateral que producían un jugo de uvas para los cultos de la Santa Cena en las iglesias, fíjense. Y al envejecer su padre, este joven frustrado se hizo a cargo de este negocio secundario. Un día se le ocurrió que tal vez podría todavía tocar al mundo para Cristo, hermanos. Mantendría su promesa sosteniendo financieramente a otros que podrían ir al extranjero como obreros. Él trabajó duro y el Señor empezó a bendecirlo y a bendecirlo y a bendecirlo, y con el tiempo logró desarrollar la compañía en una empresa gigantesca. ¿Saben cómo se llama esa empresa, hermanos? ¿Alguien sabe? Son los jugos de uva que se llaman Welch. Y no se ha oído los Welch, hermanos, los jugos de uva. Están por muchas partes del mundo, hermanos. Y el Señor lo hizo crecer por el deseo que él tenía, hermanos. Este jugo de uva se vende en todas partes. El señor Welch ha ofrendado gigantescas sumas de dinero a la causa de los trabajos mundiales. Irónicamente, ha hecho mucho más por la evangelización mundial que lo que podría haber hecho trabajando duro personalmente en el campo obrero. Para todos está abierta la puerta, hermanos. Decirle: Señor, pero tengo mucha gente a cargo, tengo esto, lo demás. La puerta está abierta, hermanos. Podemos ser la boca del Señor. ¿Me están entendiendo, hermanos? La puerta está abierta, hermanos. Y decirle: Señor, con mi vida, con mi negocio o mi empresa, con lo que yo emprenda, Señor, y yo quiero ser tu boca, Cristo Jesús. Digámoselo esta mañana, hermanos. Señor, abre las puertas para muchos aquí esta mañana, Señor, por favor, con nuestras propias vidas, Señor. Señor, haz tu voluntad para cada uno de nosotros, Señor. Señor, el único sueño que queremos tener es tu sueño, Señor, el tuyo. Ayúdanos a cumplir tus sueños, Señor, en nuestras vidas, Señor. Solo tenemos una oportunidad, Señor, una sola vida, una sola oportunidad, Señor. Ayúdanos, Cristo Jesús, a entresacar lo precioso de lo vil, Señor, y ser como tu boca, Cristo Jesús. Quiero que cantemos, hermanos, que yo sea tu mano extendida, y oremos un poquito más y estemos aquí a lo que el Señor va a hablarnos. Que yo sea